bienvenido a todos los oyentes y seguidores a la Fundación Konrad Adenauer. Somos una fundación política alemana. Trabajamos en Colombia desde hace 55 años y trabajamos en Alemania, en Europa, en todo el mundo, también en Colombia, para los temas del fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible. Obviamente nos interesa mucho también el tema de las elecciones como el núcleo, ¿no?, de la democracia. Trabajamos mucho también con consultores. Tenemos un consultor que es un amigo de la Fundación, Freddy Barrero. Trabajamos en temas de elecciones y justamente estuvimos haciendo un análisis con Freddy y otros coautores sobre las elecciones subnacionales 2019, hacia una redefinición de los partidos y de sus campañas electorales. Y de eso se trata hoy. Queremos lanzar esta publicación y queremos dar pistas, queremos escuchar de Freddy y de Eugénie Richard, que es una coautora de este libro, cuáles son las pistas que podemos sacar para el panorama político actual en Colombia y también para las elecciones que nos esperan en los años que vienen. Estamos también con Andrea Bernal, una periodista de mucha reputación, muy joven, pero de larga trayectoria, mucha experiencia, que nos guía en esta discusión, en esta charla de hoy. Y así que bienvenidos y muchísimas gracias por su participación. Estefan, para ti, muchas gracias por esta invitación a hablar de uno de los temas que más yo creo que apasionan a los periodistas hoy por hoy, hablar de política, no solo también hablamos de pandemia, sino imagínense de política en estos momentos. Así que muchas gracias, Estefan, por esa invitación y un placer estar con Freddy Barrero y con Eugénie Richard. Con este libro que sin duda nos da una visión del pasado. Vamos a hablar, si se puede eso, extrapolar al futuro. Hablamos todavía faltan 2 años para unas elecciones en Colombia, pero es importante el tema de nuestro libro hoy. Libro Elecciones Subnacionales 2019, una redefinición de los partidos y sus campañas electorales. Y cuando uno lee este libro, se queda con ¿qué fue lo que pasó en el 2019 que sí se podría o no repetir en el 2022? Eugénie, yo creo que abro la pregunta con eso y la misma para Freddy luego, de lo que pasó en las elecciones locales, importante también tenerlo en cuenta, del 2019, ¿cómo quedó pintado ese panorama político para el 2022? Bueno, Andrea, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que todos los politólogos nos las hacemos. ¿Cuáles son las pistas que hemos descubierto en 2019 que nos pueden dar a pensar que eso se va a repetir o son unas tendencias que tenemos que esperar para los comicios de 2022? Sin duda, hablamos de una redefinición de los partidos políticos y una redefinición de la repartición de las fuerzas en el territorio nacional. Hemos notado el fortalecimiento de unos clanes políticos, hemos notado no necesariamente un debilitamiento de los partidos políticos, pero hemos notado que ahora más que nunca funcionan en coaliciones y que estas coaliciones deciden apoyar un candidato que se hace pasar por independiente muchas veces, como ha sido el caso más que todo en el eje cafetero, pero que no necesariamente es independiente, pero que son los partidos ahora que buscan, que respaldan a unos candidatos populares y que ya no tienen esta fuerza de decir exactamente quién dentro de su partido van a lanzar. Entonces, ahí hay como una redefinición de más poder de los candidatos y de pronto unos partidos debilitados que tienen que funcionar en coalición para poder esperar una tajada del ponqué a nivel nacional. Y también una otra tendencia que es bien importante es un fortalecimiento de los poderes regionales, que eso ya se venía venir, pero que es muy importante porque tenemos unas familias políticas establecidas fuera de Bogotá que empiezan entonces a tener un poder político significativo. Vemos hoy día que tenemos un Char en el Congreso como presidente del Congreso. Vemos que tenemos poderes regionales que están empezando a apoderarse de cargos importantes a nivel nacional. Entonces, sin duda, las fuerzas regionales también van a tener que influir fuertemente en este nuevo escenario nacional del 2022. Freddy, entonces, redefinición de partidos, poderes regionales, coaliciones, un poco de pistas frente a lo que podemos ver en estas elecciones que serán presidenciales en el 2022. Para
usted de lo que pasó en el 2019, ¿cómo queda pintado el panorama político? Andrea, antes de responder esta pregunta, Tengo a Frey. antes de responder esta pregunta, considero importante resaltar algo que pasó con esta publicación, y es que en ella participan 35 autores de 13 universidades nacionales y extranjeras, que escriben además 19 capítulos muy interesantes divididos en 3 grandes bloques: partidos políticos y participación política, el análisis de los resultados electorales y las campañas electorales. Estos son, digamos, como los 3 grandes bloques que se trabajan acá. En desarrollo de esta investigación, como lo menciona Eugenie, pues evidentemente se identifican unos elementos, unas características del proceso electoral que van a tener un efecto directo en las elecciones presidenciales de 2022. Dentro de esos elementos, pues ya lo acaba de mencionar Eugenie, pues están todos aquellos relacionados con el fortalecimiento de unos grupos políticos, en particular en lo que tiene que ver con el Caribe colombiano, el Valle del Cauca, en donde inicialmente pues uno puede ver, digamos, una aproximación a un fortalecimiento de unas tendencias ideológicas un poco más dirigidas hacia la centro derecha, pero también con unas alcaldías muy importantes que quedan en manos de movimientos o personajes que se pueden ubicar más hacia la centroizquierda, que es el caso principal de Medellín y Bogotá. En ese sentido, digamos que los resultados electorales per se de 2019, aunque nos dan un panorama, digamos, de lo que nosotros creíamos que podría pasar en 2022, lo que sí es cierto es que el ejercicio gubernamental sí va a tener unas implicaciones mucho más fuertes que los resultados de las elecciones. Digamos, y ese ejercicio gubernamental es lo que estamos viendo con las posiciones que asume Claudia López frente al gobierno nacional, las posiciones que tiene el alcalde de Medellín en sus temas internos de dinámicas electorales. Entonces, lo que inicialmente se creía como unos resultados electorales o unas elecciones que van a tener unas implicaciones directas sobre 2022, porque en algunos departamentos o municipios ganaron unos u otros. Creo que el ejercicio gubernamental frente a la posición que tienen estos gobiernos territoriales respecto al gobierno nacional y frente al tratamiento además que le han dado a la pandemia, porque es un tema que entra a marcar mucho la ejecutoria de los gobiernos territoriales, pues evidentemente va a tener un efecto. Y en este momento, esa bola de cristal que nosotros antes utilizábamos desde los resultados electorales, pues empieza, digamos, a quebrarse y nos exige a nosotros estar, digamos, muy pendientes, pero además muy pendientes del día a día de la ejecutoria de cada uno de estos gobiernos territoriales, porque se van a venir unos temas económicos del gobierno nacional, entonces es la respuesta también de estos gobiernos municipales, departamentales frente a eso, frente a temas de reactivación económica, entonces eso nos va a marcar mucho ese 2022. Claro, Eugenie, porque esa variable de la pandemia, pues ni lo la soñábamos en las elecciones del 2019. Recuerdo haber estado cubriendo la campaña de Claudia López y no soñábamos que esto fuera a pasar en octubre del 2019. La pandemia cambia el tablero político, Eugenie, es una variable que no se contaba en el Sí, cambia. 2019. ¿Cómo mueve ese tablero electoral el tema de la pandemia? Porque pues de eso dependerá cómo salga marcado el presidente Iván Duque, de su centro democrático, cómo salga también marcada la alcaldesa Claudia López, los diferentes alcaldes en cada región. Entonces, más que todo va a ser si hubo coaliciones o no, es cómo lo hicieron. Exactamente. La pandemia es un factor clave por varias razones. Primero que todo, porque la pandemia permitió a los líderes regionales y departamentales empoderarse. Los vimos realmente tomar muchísimo poder. Al principio de la pandemia, mientras la presidencia estaba
demorándose un poquito en sacar sus decretos. Vimos a unos líderes locales que tomaron iniciativas que decretaran unas medidas de aseguramiento, de emergencia sanitaria antes mismo del presidente y se impusieron en el panorama ahí como unos líderes y realmente salieron fortalecidos de esta crisis de la pandemia. Y también por otra razón, es porque una crisis siempre es una oportunidad en términos de comunicación política de construir lo que llamamos el legado de gobierno. ¿Qué es un legado de gobierno? Es finalmente construir una acción política que la gente va a recordar como lo que hicimos durante nuestro mandato. Entonces, del manejo que se va a hacer, acertado o no acertado de la pandemia, pues el candidato, el mandatario va a salir fortalecido o no, y eso puede influir si va a decir después apoyar a un otro candidato diciendo ese va a ser mi seguidor, va a seguir construyendo mi legado de gobierno. Entonces, si el mandatario lo ha hecho bien durante la pandemia, podemos pensar que va a haber una continuidad en el poder, mientras que si no hubo aprobación en la gestión que hizo de la pandemia, ahí va a haber un deseo de cambio porque la gente va a decir decididamente, este líder no fue a la altura de la situación y queremos entonces explorar otro tipo de candidaturas. Entonces, la pandemia realmente fue importante por varias razones. Primero, una mayor visibilidad de los líderes políticos al nivel regional. Segundo, la posibilidad de empoderarse como candidatos, construir legado de gobierno y después tener más credibilidad para designar quién podría ser entonces el sucesor en el cargo local. Además, quiero decir una cosa, es que a nivel nacional el presidente Duque casi desde el primer día de su gobierno estaba sufriendo un déficit de credibilidad y un déficit, digamos, de amor. Empezó su mandatario con unas cifras muy, muy bajas. Y 6 meses después estábamos hablando de un presidente que estaba entre el 25 y el 30% de imagen positiva, lo que es muy bajito. La crisis del COVID-19 le ha permitido empoderarse un poquito y construir una narrativa de gobierno, el que no tenía, el que nos hablaba de economía naranja, de legalidad, de cosas, unos temas un poquito abstractos, pues le permitió la COVID pues empoderarse de este tema y realmente resaltar como jefe de gobierno y jefe de Estado que está al tanto de las cosas. Entonces le permitió convertirse en un líder, aunque sus niveles de aprobación siguen siendo muy bajos, pues podemos ver que son más altos que gracias a la COVID que antes de este episodio de pandemia. Claro, la crisis es una oportunidad, Freddy, pero a todos se los va a medir por el tema de la pandemia o también habla otro factor. Acuérdate que estamos en un país muy polarizado, está el tema del caso Uribe, está Medellín también, el alcalde estando en la lupa por el tema de EP. Es decir, ¿será solo la pandemia o habrá otros factores que al final sí juegue? ¿O el ciudadano simplemente está pensando, bueno, pandemia y crisis social además, ¿no? Y crisis económica, Freddy. Claro, Andrea. Ahí es muy importante el tema de la crisis económica. Es una crisis inevitable, ya están saliendo los números en rojo, y el manejo de esa crisis, digamos, es la que va a permitir efectivamente que tanto gobiernos territoriales como gobierno nacional, digamos, que tengan o se fortalezcan o se hundan ante sus electores y sus partidos políticos. Sin embargo, pues hay unos temas muy importantes. Está el tema de Álvaro Uribe, y considero que ese tema para la centro derecha colombiana va a marcar mucho, porque la ausencia, digamos, en el ejercicio en el ejercicio de la política, pero no sin que él deje de ejercer la política, porque Álvaro Uribe creo que nunca va a dejar de ejercer la política, va a marcar mucho lo que va a ser la definición de esa centro derecha, en donde podemos ver un centro democrático que tendrá que realinear sus nuevos liderazgos frente a liderazgos externos al mismo centro democrático, como seguramente va a pasar con Fico Gutiérrez por el lado antioqueño y con la Casa Char en la Casa Char
por el lado del Caribe colombiano y con Dilian Francisca también con sus votos en el Valle del Cauca. Entonces, es importante, digamos, ver cómo esto que está pasando con Álvaro Uribe va a generar un impacto en esas relaciones que se tienen de la centro derecha, unas relaciones que estaban, digamos, muy en donde Uribe jugaba un papel de bisagra, pero Uribe desde su posición de político. Ahora continuará siendo político, pero digamos sin ese cargo. Eso por ese lado. Y ahora hay un tema que es muy importante frente a lo que uno ve de la centro izquierda, y es la pelea y cómo se va a resolver, digamos, esa pugna en la centro izquierda entre Gustavo Petro y Claudia López. Digamos que esos son los dos caminos por ese lado, en donde, por supuesto, digamos que si uno ve lo que han sido los resultados electorales de elecciones como las de 2018, las elecciones de Senado y Cámara, pues uno identifica que el voto por la centro derecha pues es un voto, digamos, relativamente estable, que pasa de 9 a 10 millones y pico de votos, mientras que los votos de la izquierda son aproximadamente unos 4 millones de votos, 4 millones de votos que en el caso de la elección de Petro pues alcanzaron a subir en segunda vuelta a 8 millones de votos. Porque ahí hay unas bisagras y seguramente eso también tiene un mensaje muy fuerte, el mensaje de, al final, en qué momento o de dónde salen los votos de la centroizquierda que en primera vuelta tienen 4 millones de votos y saltan a 8 millones de votos. Digamos, ¿de dónde sale esa votación? Y es probable que esa votación con unos partidos bisagra, que son, digamos, el Partido Liberal y el Partido de la U, que son partidos que digamos, a veces se le acercan al uribismo, otros se le acercan, digamos, a la centroizquierda, y al interior de ellos tienen unas tendencias que permiten ese diálogo con las otras tendencias, tanto izquierda como derecha. Entonces, cuando uno identifica eso, se pregunta de dónde Petro saca esos 8 millones de votos adicionales. Es también probable que esos 8 millones de votos que saca Petro sean unos votos antiuribistas, digamos, es más un voto antiuribista que que al no tener a Uribe, digamos, en la ecuación, de pronto pues se puede modificar y le va a permitir a la centroizquierda tener una diversidad de candidatos, pero enfrentados entre ellos, principalmente en las tendencias que tienen que ver con Petro por un lado y Claudia López. Entonces, creo que esos son, digamos, como algunos de los elementos que pueden afectar. Claro, y antes de pasar donde Eugenie, Freddy quizás ha dado en el clavo en el tema de la derecha y de la izquierda, porque él se refiere mucho a la centroizquierda y a la centroderecha. Desde mi posición y quizás también en la de América Latina, sí, vemos a un país muy polarizado que se radicaliza, podemos decir, entre izquierda y derecha. Yo siento que a Colombia, ustedes son los expertos, yo soy ecuatoriana, soy colombiana hace ya muchos años viviendo acá y hablo mucho de política internacional y me doy cuenta que en Colombia es uno de los países donde la izquierda realmente no ha llegado a gobernar, pero también donde falta o hay un hueco de centro. No sé si Eugenie y luego Freddy sobre el mismo tema. Colombia realmente es de derecha, necesitamos urgente ese centro, ¿por qué no es tan fuerte ese centro? Eugenie. Perdón, yo creo que esta pregunta es muy interesante. Antes de hablar del centro, hablemos de la izquierda. Durante mucho tiempo, la izquierda estaba un poquito estigmatizada porque teníamos entonces un grupo de las FARC que, digamos, se presentaba como un grupo de izquierda al margen de la ley. Y entonces la izquierda le ha quitado credibilidad, digamos, de decirse de izquierda, porque si uno era de izquierda, pues se asimila muy rápidamente con las fuerzas revolucionarias. Ahora, con el proceso de paz, con las FARC asimiladas al ejercicio democrático, uno se puede decir de izquierda, y yo creo que Petro se dice de izquierda. Yo creo que
el Partido Verde puede ser catalogado como un partido de centro-izquierda. Y yo digo, bienvenida al centro, porque realmente en Colombia, si usted le pregunta a la gente, usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es de centro, todo el mundo se define como de centro. Pero el centro está muy a la derecha en Colombia. Es un país más derechista, sin duda, durante 8 años de uribismo, pues la palabra se derechizó, el centro digamos, de ideológico se desplazó hacia la derecha. Sin embargo, eso es lo que encontramos en el libro, en los diferentes capítulos que fueron desarrollados sobre este tema, es que existe el centro izquierda, existe centro derecha y existe la derecha. Y yo creo que estas tendencias las vamos a encontrar cada vez más en las elecciones. Entonces, el sistema electoral colombiano a 2 vueltas, pues obviamente aumenta la polarización. En segunda vuelta siempre tenemos una polarización, pero digamos que cada vez más vemos que hay opciones diferentes a lo que ha sido tradicionalmente liberal versus conservador y después uribismo y non-uribismo. Hay ahora un abanico de posibilidades, como lo ha demostrado Claudia López, como lo ha demostrado Daniel Quintero, unos personajes que no necesariamente se ubican de izquierda, de derecha, sino como unas opciones más centristas. Es característica todavía de los grandes centros urbanos, pero me parece que están empezando a florecer este abanico de posiciones ideológicas que antes estaban más bien reducidas. Freddy, frente a eso, porque parece que fuera, voy con Estefan en segundo, que a decir que uno es de derecha o que es de izquierda, tal vez quizás en América Latina es como mala palabra, entonces todo el mundo quiere ser de centro, pero resulta que en Colombia dicen necesitamos algo de centro urgente, necesitamos un centro urgente, y pues ahí está Sergio Fajardo, aparecen nombres como Alejandro Gaviria, los liberales, tratando pues de formar una coalición de centro. ¿Qué tan en realidad existe el centro en Colombia, Freddy? Y luego voy con Estefan. Vale, yo lo que veo es que más que la existencia de un centro es la existencia, como lo he mencionado, de centro derecha y de centro izquierda. Yo lo que veo es que, y más que pensar, digamos, también en ese centro derecha y centro izquierda, que lo ubicamos cercano a unos partidos políticos, Andrea, hay un fenómeno que es muy interesante que uno empieza a identificar en el caso colombiano, es que los candidatos empiezan a separar de los partidos políticos. Lo decía Eugenia al principio. Nosotros tenemos una figura que son los grupos significativos de ciudadanos y esos grupos significativos cada vez tienen una mayor fuerza, por un lado, y van de la mano en coalición con algunos partidos políticos. Entonces, ese fenómeno de grupos significativos de ciudadanos más coaliciones, también nos empieza a dar cuenta de quitar, digamos, lo más posible esas tendencias ideológicas, o por lo menos es lo que intentan los candidatos. Los candidatos intentan sacarse del lado el rótulo de partido político, porque los partidos, digamos, inicialmente no están legitimados, y también empiezan a buscar alternativas que den cuenta de soluciones para los problemas que tiene la sociedad. En ese sentido, uno alcanza a identificar candidatos que en algunas posturas son absolutamente conservadoras y en otras posturas son totalmente liberales. Entonces, digamos que hay un juego en eso. Lo que pasa es que sí, evidentemente, también tenemos unos liderazgos políticos que nos plantean esa discusión entre centro e izquierda, y es una discusión además que pues viene desde los 8 años de gobierno del presidente Uribe, que es una discusión que va de la mano, y tú lo decías, al contexto internacional, por Venezuela, por lo que se tuvo en Ecuador, por lo que se tuvo en Chile, en los diferentes países de América Latina. Entonces, cuando empezamos a ver esos movimientos y digamos, esas ideologías que en algún momento marcaron fuerte, pues nosotros empezamos a pensar cómo se quieren ubicar los partidos políticos, y básicamente los partidos políticos, aunque hoy en día no tenemos a las FARC, pues sí tenemos un proceso de paz que, digamos, que mantiene vivo esa discusión entre izquierda y derecha,
porque Eugenie decía algo, se acaban las FARC y parecía que ahí se acababa, digamos, como esa fractura y ese señalamiento hacia la izquierda, pero si lo vemos hoy en día, el tema es, ya no son FARC, es un tema proceso de paz que sigue, digamos, manejando una agenda que tiene una carga ideológica muy fuerte y que va de la mano con lo que se ha, digamos, planteado desde acá, que es cómo hacerle frente al socialismo del siglo XXI. Y en ese sentido, pues cada vez que un político o un líder, un alcalde o un gobernador, por ejemplo, invita a médicos cubanos para atender la pandemia, pues eso genera inmediatamente las alertas del susto frente al socialismo del siglo XXI. Entonces, fíjate que sí hay unos ejercicios políticos que reavivan esos temores. Y digo esos temores porque, Eugenio lo decía, Colombia, digamos, cada vez tiende más hacia el centro, el electorado, los ciudadanos, de acuerdo con las encuestas que hace la POP, este proyecto de opinión pública latinoamericana en Colombia, cuando se preguntan o le preguntan a los ciudadanos por sus tendencias ideológicas, pues la gente casi cada vez se va corriendo más hacia el centro, pero sigue siendo, digamos, sigue siendo de derecha. Estefan. Sí, sumamente interesante esta discusión. Mi pregunta es, obviamente, el panorama político-social del año pasado, o de 2019, es totalmente distinto de lo que tenemos actualmente o que vamos a tener en el año que viene, ¿no? Las pistas que ustedes han sacado, las lecciones que han sacado de las elecciones, ¿no? Como el tema de un fortalecimiento relativo del centro de izquierda con muchos alcaldes del Partido Verde, en algunas ciudades muy importantes. También el tema de las coaliciones muy, muy amplias que están apoyando como un candidato, una candidata independiente. Eso pasó en un año donde tuvimos, sí, con el proceso de paz como pues bajó un poco la presión política y también el tema de la polarización, ¿no? Hoy en día, y especialmente después del caso de Uribe, estamos volviendo a un tema, a un panorama de polarización política total, y también el tema de la pandemia no ayuda, la crisis económica que viene, y también el tema de la violencia, ¿no? El proceso de paz que tiene sus dificultades y desafíos. Entonces, ¿ustedes piensan que si estamos volviendo como a una polarización tan aguda, que vamos otra vez como tenía como una campaña, unas elecciones como en 2018, donde pues la derecha contra la izquierda, o si piensan que incluso en este contexto también puede, porque Freddy, tú lo explicaste muy bien, ¿no? Si calculamos y echamos cálculos, la mayoría de los votos están en el centro, uno que puede pues recibir votos del centro de izquierda y un poco de derecha. También, pues incluso en 2018, si un candidato del centro de izquierda llega a la segunda vuelta, también tiene muy buenas oportunidades, ¿no? Entonces, la cuestión es si sacan las conclusiones, como lo han hecho en la publicación del año pasado, y tratan de desarrollar perspectivas para el año que viene, en 2 años, piensan que es todavía factible como un candidato, un movimiento de pues, centro de izquierda, un candidato o una alianza más amplia. A ver, los cálculos yo creo que están más a favor de la derecha, porque para pasar en segunda vuelta necesitamos más o menos 6 millones de votos. Digamos que el uribismo pone 2 millones de votos, los cristianos pueden poner casi cerca de 2 millones de votos. Vimos que dentro del libro justamente que los cristianos pues a veces no es un voto homogéneo y tienen dificultad, digamos, de vencer en las urnas a nivel local, pero cuando se unifican, como lo han hecho para el plebiscito de 2016, sí es una fuerza contundente. Podemos tener 2 millones de otros varios. Ahí la derecha le da para asumir 6 millones de votos. Después a la izquierda le queda un poquito más complicado por el factor Petro. En este momento Petro está sumando casi 31% de intención de voto. Bueno, estamos hablando de un escenario de
2 años, así que puede pasar muchas cosas, pero digamos que Petro está ahí recogiendo mucho de este voto de izquierda, pero difícilmente, recordamos lo que pasó en las elecciones anteriores, difícilmente el centro se va a aliar con Petro, que tiene un discurso que cada vez más es un discurso que se desmarca del centro. Así que yo creo que haciendo las cuentas va a ser más fácil para la derecha sumar estos 6 millones que para la izquierda que con un Petro tan fuerte, digamos que Petro tendría que ser más debilitado para que opciones de centro izquierda pasen. Sin embargo, yo veo al Partido Verde, bueno, que está en posición de fuerza en Bogotá, depende un poquito de cómo Claudia López va a terminar su mandato, pero yo veo que los verdes están intentando sacar propuestas interesantes alrededor de nombres que generan un consenso. Entonces, pues Fajardo, todo el mundo le decía es tibio, ni es de izquierda ni es de derecha, pero finalmente Fajardo hubiera podido ser el hombre de la elección. Sabíamos que en segunda vuelta hubiera sido más difícil para Duque ganar frente a Fajardo que frente a Petro. En este caso, la polarización le convenió, le sirvió al centro democrático. Ahora, yo creo que la derecha sigue teniendo más electores, más posibilidades de pasar en un escenario, digamos, de izquierda versus derecha. Si el centro se consolida, yo creo que se consolida más del lado del Partido Verde como fuerza organizadora, ahí sí puede haber un escenario interesante, pero es una pura especulación. Freddy, ¿qué piensas al respecto? A ver, yo creo que el sistema electoral colombiano, cuando establece la doble vuelta para la elección presidencial, da esa opción para que los partidos políticos en algún momento lleguen a unos acuerdos en segunda vuelta, que es lo que hemos evidenciado acá. En efecto, considero que la derecha o la centro derecha está mucho más fuerte para enfrentar a las elecciones. Me parece y fuerte en el sentido que es probable que en primera vuelta tengan unos enfrentamientos, pero no se hagan daño, a diferencia de lo que puede pasar en la centroizquierda, en donde sí considero que los enfrentamientos pueden terminar, digamos, con unos ataques muy fuertes que después va a ser muy complejo, digamos, resolver esos conflictos. Entonces, digamos que la centro derecha además va a tener la posibilidad de presentar o manejar unos candidatos seguramente que sean más de centro. Lo mismo va a ser la centro izquierda, digamos, vamos a tener unos candidatos como siempre lo hemos tenido, no sé, me parece Fico Gutiérrez puede ser como el candidato centro de la centro derecha y Fajardo puede ser el candidato centro de la centro izquierda. Digamos como unas tendencias, aunque pues Fajardo es un poquito más centro derecha, pero Fico es bien de derecha, ¿eh? Fico está radicalizando su discurso mucho, está coqueteando al curul uribista para estas presidenciales. Entonces, digamos que uno empieza a ver como esos elementos. Claro, pero lo que pasa es que también Fico no es un hombre de partido, que es también como el otro ejercicio que le permite, es que por eso yo digo que nosotros en Colombia tenemos esos dos momentos que los tenemos que empezar a engranar y es, por un lado está el discurso de izquierda a derecha y por el otro lado está el discurso de hace parte de un partido o no hace parte de un partido. Y creo que eso, cuando nosotros empezamos a mezclar esas Claro. dos, ahí ya vamos identificando quiénes son. Entonces, por eso, digamos que un personaje como Fico es un personaje que sí cada vez se va ubicando más hacia la derecha, pero es un personaje que también tiene frente a la relación como grupo significativo de ciudadanos versus partido político, tiene su distancia que le permite también llegarle como a un electorado mucho más grande. Andrea, ¿ibas a preguntar algo? Sí, porque al final, de todas maneras, se necesita, pasa que no sucede en todos los países de América Latina, pero en Colombia sí se necesita esa fortaleza del partido, porque entonces sí, es verdad que Fico le interesa la presidencia, por ejemplo, pero va a necesitar
una base de un partido. Y entonces en este caso le empieza, como dice Eugenie bien, a guiñar el ojo al centro democrático. Lo mismo pasa, no sé, con Sergio Fajardo, que necesitará de quienes, aunque él pues sí tiene su partido. Y hay quienes dicen, bueno, los outsiders, porque aquí en Colombia también se utiliza mucho en la cuestión del delfín político, ¿no? Entonces el hijo de, y estas como dinastías políticas que no pasan en otros países de América Latina y sí sucede en Colombia. Estamos hablando a ver si el expresidente Uribe pues sigue detenido y con sus casos, entonces quién lleva la bandera del Centro Democrático y entonces empieza a sonar Tomás Uribe, el hijo, y entonces sí, Martín Santos para el 2022 y vamos en esas, ¿no? Entonces los delfines políticos, pero hablamos de los outsiders que también sí los vemos en otros países de América Latina, no sé, Rafael Correa era un outsider, era ministro y llegó a la presidencia, un poco pues Hugo Chávez, esos outsiders. ¿Hay esas figuras de outsiders en Colombia o realmente al final terminan siendo parte de ese clan político, esa línea política que existe en Colombia? Eugenie y luego con Freddy. Bueno, no olvidemos que Uribe originalmente era un outsider, ¿ok? Él fue un disidente del Partido Liberal y ¿verdad? empezó Toda con la razón, claro. un 3% Sí. de intención de voto antes de arrasar en una elección y después en todas las otras elecciones. Así que puede haber espacio para un outsider en este panorama en el cual los partidos políticos faltan de credibilidad y se tienen que poner en coalición, como lo vimos en el libro, para ir hacia el candidato diciendo, por favor, acepten nuestro respaldo. Y al candidato le sirve porque necesita tener una persona jurídica y al partido le sirve porque le permite tener participación en la administración. Yo creo que cada uno ahí va encontrando su merecido, digamos, pero yo creo que los outsiders tienen todavía, sí, caben dentro de Colombia en este escenario en el cual los partidos políticos no están tan fuertes. Pero lo que yo me pregunto, y eso es una otra pregunta, perdón, perdón, que deja de lado el libro y que es una lástima y que también estamos olvidando aquí y no quisiera que la olvidáramos, es el caso de las mujeres. Si hay espacio para una mujer. Muy, muy interesante. Bueno, hay una alcaldesa que es mujer, ¿no? Sí. En Bogotá, y eso es importante porque no me pasa en muchos otros países en ciudades de América Latina, porque a mí me parece siempre que es importante como comparar con el contexto de la región, y entonces ahí pues destacan muchas figuras en Colombia que no se ven en otros países. Freddy, frente al outsider, Colombia sí recibe un outsider, sí está como preparado para esto, o algunos que quieren decir que son outsiders y al final terminan siempre con algún partido político, con un apoyo político que al final lo necesitan, pero esa figura se ve en Colombia, existe en Colombia. A ver, aquí hay una clase política que es muy tradicional, que es política, incluso de aquellos que se han presentado como outsider en algún momento, pues han tenido un vínculo con los partidos políticos y siguen teniendo los vínculos con estos partidos políticos. A mí realmente me parece que es difícil un outsider, o sea, una persona como Fujimori, que no tenía ningún tipo de antecedente, y que salta a la política y que gana unas elecciones. Yo la verdad lo veo difícil. Acá nosotros tenemos al exalcalde Rodolfo, el de Bucaramanga, que seguramente va a tener una participación muy interesante en este debate electoral, por sus posturas, por sus actitudes frente al mundo político. Entonces, digamos que le va a dar como esa fortaleza a aquellas tendencias políticas. Pero en definitiva, nosotros lo que hemos visto es que en el país sí se necesitan las bases. ¿Qué es lo que pasa? Las elecciones pasadas, tú lo decías ahora, pues demostraron que hay una cantidad importante de personas o de candidatos que están por fuera de los partidos políticos. Hay una cantidad importante de candidatos que se presentan por grupos significativos de ciudadanos o por coaliciones y que nos llevan a pensar, de pronto estos personajes están por fuera y son unos outsiders. Pero eso es como si uno pensara que Germán Vargas Lleras pues, es un outsider porque recoge firmas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales cuando toda la vida ha sido, pues, digamos, como el líder del partido de Cambio Radical.
Entonces, Claro. tenemos esas figuras que en algún momento pues nos hacen plantear nominalmente cuál es su ejecutoria, cuál es su origen, pero que al final en la minucia y en la revisión al detalle del origen de estos personajes, pues uno lo que sí logra identificar es que son personas que han tenido un trasegar en el mundo político importante y sobre todo en el mundo político partidista. Nosotros acá pues tuvimos a Antanas Mockus inicial, que pues, fue también un personaje que saltó de un momento a otro a la arena política, el cura Hoyos, este señor Rodolfo, diferentes alcaldes, pero que se quedan además en lo local y no trascienden, o por lo menos no tienen una fuerza para trascender a lo nacional, porque esa fuerza para trascender a lo nacional exige tener un diálogo y tener unas negociaciones y establecer, digamos, establecer unos parámetros de comunicación entre lo nacional y lo territorial. Y muchas veces estos outsiders que traen, digamos, un discurso totalmente fresco, pero muy pegado a lo territorial, pues no tienen, digamos, aunque son territoriales, no, cuando se proyectan nacionalmente no logran tener ese diálogo fluido entre lo territorial y lo local. Entre otras cosas porque cuando llegan al ejercicio del poder político, llegan con un discurso contrario a los partidos políticos y a la clase política. Más que, digamos que incluso más que a los partidos, es a la clase política. Es como la clase política corrupta. Eso le pega de lado pues de lado no, de frente a los partidos políticos, pero cuando pasa eso, si después restablecer ese diálogo, pues es muy difícil. Eso nosotros lo logramos ver, por ejemplo, con Fajardo. Fajardo siempre ha tenido como esa ruptura, aunque él es territorial, ha tenido esa ruptura en sus proyecciones nacionales con lo territorial, porque dice, yo no tengo un ejercicio transaccional. Digamos que los partidos políticos sí lo tienen, no necesariamente de forma peyorativa, que eso es algo, digamos, que siempre se plantea como es que los partidos políticos son terribles porque tienen unas negociaciones con los territorios. No, es que ese es el ejercicio de los partidos políticos, es el ejercicio de la política. Entonces, cuando uno tiene unos partidos políticos que tiene que dialogar con sus líderes en el territorio, pues ahí ya empieza a romper porque esos líderes en el territorio son los que tienen los votos. Insisto, no de forma peyorativa y no es algo que uno lo deba entender. Claro, claro, es muy fácil decir que uno es outsider, pero en la práctica la situación es otra. Les cambio la visión un poco, Jenny, hemos hablado de los partidos políticos, de algunas figuras, hablemos del electorado en Colombia. En un país tan polarizado, donde el que es de derecha y el que es uribista y de centro democrático, pues está ahí y no creo que el outsider o el del centro, y mucho menos alguien de izquierda, pues lo vaya a hacer cambiar de opinión. Y pasa lo mismo del otro lado de la acera. El de izquierda, pues es de izquierda, está más con Gustavo Petro, podemos decir así. Bueno, Freddy le dice centro-izquierda, para algunos más izquierda que centro, pero en todo caso son unos electorados definidos. ¿Qué pasa en Colombia? Volvamos a eso, con ese electorado pues de centro, y que realmente sí lo hay, que a veces dices que yo no soy ni uribista, ni soy de izquierda, ni soy petrista, pero se siente que no hay opciones para ellos o finalmente a dónde terminan decidiéndose. Bueno, yo creo que, como lo decía Freddy, cada vez más vemos a la gente en los estudios de la POP, por ejemplo, que se dice centro, y hay cada vez más candidatos que se definen de centro. Entonces yo creo que el centro es un espacio que hay que ocupar y hay que desarrollar ahí una narrativa, digamos, acerca del centro en Colombia. Yo pienso también que el electorado es muy oportunista. Es decir, que una persona que ha votado por Petro hace 2 años puede votar por Fico dentro de 2 años sin ningún problema. Es muy volátil. Y digamos que estamos sobre un modelo de sociología electoral totalmente
consumista, digamos, el modelo racional en el cual voy a las urnas como voy al supermercado, miro cuáles son las diferentes opciones y voy a votar por el candidato que más me conviene, sin que necesariamente hay una coherencia ideológica de centro, de derecha o de izquierda, sino que más bien en este momento fue el candidato que me sedujo, fue el candidato que más me gustó, fue el producto que decidí comprar con mi voto, pero eso no significa que yo sea uribista, antiuribista, de derecha, de izquierda, sino que solamente me fije más que todo en el producto, en el candidato y muchas veces en sus características extra políticas, no necesariamente políticas. No es que me guste su discurso, es porque me parece que es un señor de bien, me parece que habla bien, me parece que hay miles de consideraciones que entran en el voto que no necesariamente son de orden político. De acuerdo. En Colombia Freddy, recuerdo con eso que el electorado es volátil, que no es un electorado fiel. cada vez es menos fiel, cada vez es un electorado, digamos, que tiende digamos, a votar según sus conveniencias. Eso lo ve uno más en las elecciones locales. En las elecciones locales, para alcaldía, yo puedo votar por Miguel Uribe, para consejo puedo votar por la Alianza Verde, para la JAL puedo votar por el Centro Democrático. Digamos que es muy difícil que identificar eso y no es tan fácil ver cómo se mueve el electorado en Colombia. Y eso tiene una razón de ser y digamos que esta es una respuesta que la tenemos que dar con toda la sensatez del caso, porque resulta que nosotros en Colombia no tenemos, por ejemplo, encuestas a boca de urna. Y esos temas metodológicos para entender el comportamiento electoral son fundamentales. Es que nosotros no tenemos una información que nos permita saber por qué la gente vota de forma confiable, ni por quién vota, ni cómo lo hacen. Entonces, es muy difícil poder responder, digamos, frente a tu pregunta de si es un electorado. Creería uno, y digamos aquí entramos en el mundo de las suposiciones, creería uno que es un electorado eh, que no necesariamente es fiel, aunque lo que uno sí ve es una tendencia en los resultados electorales. Y a partir de esa tendencia en los resultados electorales uno puede establecer unos criterios para saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos unos colombianos, de los cuales 8 millones le apuestan a la centro derecha, de los cuales por ahí unos 2,5 millones le apuestan a la centro izquierda o izquierda y otros 4 millones le apuestan, digamos, a lo que es el liberalismo y el partido de la U, que, insisto, pues son dos partidos que se reparten sus votos con los diferentes candidatos. Eso, digamos que le da cierta tranquilidad en este momento a la centro derecha, pero por supuesto prende las alertas también de esa centro derecha, porque estábamos acostumbrados también en este país a que a segunda vuelta pasaban unos candidatos de la centroizquierda, unos candidatos, digamos, con unas votaciones mínimas, 2 millones de votos, 2 millones y pico, y de un momento a otro tenemos un sacudón durísimo en donde dicen, hey, un momentico, aquí hay 8 millones de votos que están respaldando una candidatura de izquierda. Y eso ya empieza también a decirle a las personas, aquí hay un modelo que se está planteando y es un modelo diferente. Y aquí hay un punto que es muy importante, Andrea, y es, yo insisto en que uno de los temas que es importante para la centro derecha de cara a las elecciones de 2022 no es necesariamente seguir viendo los errores de los otros, sino ver también los errores propios. Y cuando me refiero a los errores propios, estoy planteando que más allá de uno acusar el tema de FARC, el tema del proceso de paz, digamos que es una discusión muy importante para el país. Sí hay que empezar a ver cuáles son los errores propios, qué es lo que está pasando y qué es lo que la ciudadanía está
observando el ejercicio del poder político. Yo a Juan Manuel Santos en algunos temas lo identifico como una persona de centro izquierda, pero en otros de centro derecha, digamos, y esa posibilidad de mimetizarse en la izquierda y en la derecha, tienen que llamar la atención para ver qué es lo que está pasando ahí y cuáles son las nuevas exigencias de la sociedad. Entonces, nuevas exigencias frente a temas éticos, frente a temas morales, nuevas exigencias frente a temas medioambientales. Entonces, si nosotros seguimos manejando unos discursos en este país, unos discursos que sirvieron en algún momento para obtener unos votos, pero desconociendo la existencia de otras problemáticas Claro. y de temas que le tocan a la ciudadanía, pues va a haber digamos, sí va a haber una tendencia del centro izquierda que empieza a crecer. Es que no en vano, veamos todos los resultados electorales de las consultas populares que se realizaron durante el gobierno de Santos. La gente estaba preocupada por los páramos, la gente se preocupaba por el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas juegan y ese tipo de cosas son importantes. Y si no se hace una valoración de eso, pues va a haber, digamos, puede haber una disminución también de la votación de la centro derecha. Jenny, con todo lo que hemos hablado del contexto de hoy, estamos a mitad de un gobierno, es muy pronto todavía para saber y sacarle lo que a veces los politólogos y los periodistas llamamos la bolita de cristal o las cartas, y de realmente cómo pueden posicionarse las fuerzas para el 2022. Es pronto porque hasta ahora pues tenemos realmente un candidato presidencial que ya lo dijo, Gustavo Petro. Faltan 2 años y a veces, faltando 6 meses, puede cambiar totalmente el escenario político. Así que estamos definitivamente muy temprano para pronosticar, sea lo que sea. Recordamos que en 2 años puede pasar muchas cosas. La pandemia no ha terminado, no estamos exentos de una segunda ola. Así que, ¿qué va a pasar eso? ¿Cómo va a afectar, digamos, los gobernantes ahí que están al mando y cómo eso va a afectar pues su credibilidad y si van a tener la fuerza para designar más o menos los que les siguen o no? Tenemos un candidato definido, pero tenemos 47, si tengo entendido, que están ahí mirando qué les gustaría, qué van a hacer primarias, qué van a hacer consultas, qué van a hacer, bueno, entonces hay miles realmente de factores que pueden entrar en cuenta. Incluso 6 meses antes es muy difícil de recordar. Recordamos que Juan Manuel Santos, 6 meses antes de la votación, iba a ser reelegido con el 40%, ya superando casi en primera vuelta. No fue el caso. Recordamos que la última vez Sergio Fajardo iba a ser presidente de la República, no fue el caso. Hoy en día tenemos a un Petro, un 30%, 31%, lo que es una cifra altísima. Tiene toda la posibilidad de bajar, de volver a subir, de volver a bajar. La verdad, lo único que yo veo es que hay unas dinámicas que hemos visto en los comicios de 2019 que están por quedarse, que es el fortalecimiento de unos clanes políticos y de unas fuerzas regionales, que sin duda van a influir mucho sobre estos comicios. Hay, como lo dijimos, una polarización, pero también un centro que se está fortaleciendo y que puede reunir el país más allá de los dos polos, entonces Petro y Uribe de otro lado. Y hay, ¿por qué no? Yo lo digo otra vez, lo quiero repetir, la posibilidad de la participación de más mujeres en esta contienda, y no solamente como vicepresidente, también, ¿por qué no como presidenta? Tenemos a varias mujeres que están ahí haciendo el ejercicio y también creo que tenemos que tenerlas en cuenta porque este momento va a tener que pasar en algún momento. Sin duda que sí. Gracias a Freddy Barrero, a Eugenia y Richard por esta agradable charla sobre un libro Elecciones Subnacionales 2019, una redefinición de los partidos y sus campañas electorales. Ahí ellos son los coautores, hay muchísimos otros coautores que están, y ya lo decía Freddy al inicio también, y tratando de extrapolar lo que ellos encontraron frente a lo que nos espera en 2 años aquí en Colombia, una elección presidencial. Gracias a los dos. Estefan, ha sido un gusto también, te doy la palabra a ti.
Bueno, muchísimas gracias a, pues a los dos coautores y editores del libro y a ti, Andrea, por la amable y apta moderación. El tema es fascinante para un politólogo y encima trabajando con una fundación política no hay nada más fascinante que hablar de elecciones. Obviamente ustedes no tienen la bola de cristal, pero ya están muy cerca. Okay.